Bien, señores, en un esfuerzo conjunto entre Síntesis y Red Social, nos vamos a dar la tarea de hacer intercambios o diálogos o debates en un momento determinado con los diferentes candidatos en las próximas elecciones de mayo 15 del 2016. Hoy estamos aquí, dos representantes de Red Social y dos representantes de Síntesis, con un invitado especial, Juan Carlos Espinal y el doctor Domingo Rojas Pereira por Red Social, Michelle Jacín y quienes hablan Andrés Terrero por Síntesis. Red Social es una red plural donde cabe toda persona que piensa diferente y que puede estar militando en cualquier partido. Se les respetan sus derechos, se respetan sus opiniones, y yo creo que es parte de la democracia estar en un ambiente así, donde con el respeto para todos podemos compartir las ideas. Y esta es la idea que tenemos hoy, y hoy tenemos como invitado al doctor Vinicio Castillo Semán, quien es el aspirante a senador por el Distrito Nacional, con el cual vamos a hablar sobre temas interesantes, sobre sus propuestas, sobre estrategia de desarrollo del país y sobre lo que es la Fuerza Nacional Progresista y el Polo Soberano. Buenos días, doctor. Muy buenos días, Andrés, buenos días a todos distinguidos amigos. Para mí la verdad es un gran honor estar aquí con todos ustedes frente al país. Le doy las gracias tanto a Síntesis como a Red Social que me hayan tenido en cuenta para este programa, y estoy presto a responder sus inquietudes. Usted es parte de Red Social también, es uno de los que milita en la red. Así es. Y yo lo felicito porque es un espacio de discusión plural, democrática, abierta, y el país necesita ese tipo de esfuerzo, donde hay como tú decías, una pluralidad de opiniones distintas, pero siempre todo imbuido de la mejor buena fe para buscar lo mejor para el país. Hay que reconocer a Juan Carlos Espinal, que fue el ideólogo de esta iniciativa. Mucho tiempo. Que con esto realmente fortalecemos la democracia y además motivamos a que los candidatos se enfrenten al debate. Ese debate es el debate. Que la gente habla sobre eso. Que hay mucho temor a eso. Mucho temor. Y es una parte del subdesarrollo democrático de nuestro país. Claro. Y pero ya vemos que vamos avanzando, aunque no en República Dominicana, pero por ejemplo, la Red Social, junto con la Universidad Católica de Santo Domingo, ha iniciado unos diálogos presidenciales, donde estuvo primero su hermano Pelegrín Castillo, segundo fue Elías Huesín Chávez, y así sucesivamente vendrán. Le doy la palabra a Juan Carlos para que inicie el conversatorio con nuestro invitado especial del día de hoy. Muy buenos días, gracias por la oportunidad que durante mucho tiempo estuvimos buscando, el espacio y la ventana para poder desarrollar políticas de democracia, ampliar las propuestas de las diferentes sociedades que confluyen en una sociedad como la República Dominicana, como tan planteaba el tema del subdesarrollo. Nosotros planteamos no solo los debates, un sector quiere debates, nosotros queremos diálogos. Sí. Queremos agradecer a Síntesis, a Michelle Jacín por esta oportunidad, a ti, a Andrés Terrero. Bienvenido, Vinicio Castillo Semana, a Síntesis. Red Social en Síntesis. Sí, Red Social en Síntesis. Tenía mucho tiempo fuera de la televisión. Has venido con el tema de la ruptura de la Fuerza Nacional Progresista respecto al oficialismo. Durante mucho tiempo estuviste vinculado a la alianza de 1990, cuando tu padre fue candidato a senador del Distrito Nacional, aquella alianza con Juan Bosch. ¿Qué produce, qué genera la ruptura entre la Fuerza Nacional Progresista y el gobierno dominicano y el Partido de la Liberación Dominicana? Mira, Juan Carlos y distinguidos amigos, como yo he explicado en varios programas, incluso se lo expliqué a Michelle en un programa especial que hicimos, mucha gente cree que la ruptura nuestra con Danilo Medina y el gobierno, posteriormente con el PLD, fue producto de un exabrupto o de una situación impensada, motivada en reyertas coyunturales internas en el PLD, vinculándonos a Leonel Fernández y haciendo una serie de análisis totalmente equivocados. La realidad es que nosotros teníamos 2 años prácticamente desde el inicio del gobierno de Danilo Medina, a quien nosotros modestamente, tengo que decirlo, contribuimos de manera determinante a llevar al poder. Prácticamente desde el principio de su gobierno se produjeron
choques a lo interno del gobierno con respecto a temas fundamentales del país, que para nosotros han sido parte de nuestra vida. La defensa de la soberanía dominicana no es algo nuevo en la Fuerza Nacional Progresista. Mi padre incluso fue el ideólogo del Frente Patriótico, que juntó a Balaguer con Juan Bosch, precisamente para enfrentar hace 22 años a una ofensiva de las potencias que querían determinada candidato. En aquel momento era el doctor Peña Gómez como presidente de este país. Es decir, nosotros venimos de una situación, de una vida luchando con el tema de la soberanía dominicana y el peligro que tiene el tema haitiano para la República Dominicana. Cuando el presidente Medina llega al poder, lamentablemente, sin que nadie tuviera la más mínima sospecha de eso, pone de primer ministro de su gobierno, prácticamente dándole todo el mando de su gobierno a Gustavo Montalvo Franco, un individuo que hasta ese momento era desconocido para la nación, porque yo dirigí la campaña de Danilo Medina y yo conocí a Gustavo Montalvo después que ganamos las elecciones, y nadie le oyó la voz a Gustavo Montalvo en ese proceso electoral para derrotar a Hipólito Mejía, nadie. ¿Qué pasa? Danilo Medina lo nombra, pero Gustavo Montalvo viene de 20 años de trabajar como consultor privado de USAID, de la embajada norteamericana, con vínculos directamente con el poder extranjero y la llamada sociedad civil, a la cual Danilo se acercó a raíz del pleito con Leonel en el 2008. Ahí surgió esa relación. Cuando viene un tema, y ahí es que surgen los problemas fundamentales de nosotros con Danilo Medina, cuando surge la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, que establece una línea clara, una frontera inexpugnable de la nacionalidad dominicana, se produjo ahí, a partir de ahí, una situación de conflicto a lo interno del gobierno. La posición nuestra, ¿cuál fue? La lógica, la de todo el país, de aconsejarle a Danilo Medina cerrar filas con el Tribunal Constitucional, porque era una decisión inapelable, vinculante a todos los poderes del Estado, y hacia el exterior nosotros no podíamos dar síntomas de división interna, porque si dábamos la muestra a lo externo de que estábamos divididos, el gobierno del Tribunal Constitucional con respecto a esa sentencia, lo que iban a hacer era debilitar nuestra posición nacional. ¿Qué pasó? Que Gustavo Montalvo, obviamente, ¿a quién respondió en ese momento? A los intereses extranjeros, a los intereses de los Estados Unidos y a los intereses que había trabajado durante 20 años, y empezó toda una situación de sabotear la sentencia del Tribunal Constitucional desde el Palacio Nacional. Los mayores oponentes de la sentencia del fallo del Tribunal Constitucional surgió de Roberto Rodríguez Marchena, mano derecha de Gustavo Montalvo, y de ese sector de la sociedad civil, que junto con Juan Bolívar Díaz dijeron, de aquí fue que nació la noción primera de que esa sentencia era un genocidio civil, que era una sentencia hitleriana, nació de aquí, de los dominicanos, de aquí del Palacio y de Juan Bolívar. Eso después se fue al exterior con Vargas Llosa. Entonces ahí empezó la fricción directa. ¿Y nosotros qué hicimos nosotros? Y te lo digo yo porque yo tuve varias reuniones con Danilo Medina. Aconsejar al presidente de que el camino de sabotear al Tribunal Constitucional y de echar hacia atrás la sentencia constitucional o de mediatizarla a través de una ley era un camino terrible para la República Dominicana, que nos iba a debilitar. Danilo, como buen equilibrista político, se mantuvo, asumió una actitud en La Habana que nosotros apoyamos totalmente y que el país apoyó. Bueno, el presidente fijó una posición clara del gobierno. Este país hay que respetarlo y esto se va a cumplir, aquí no hay apátrida, y una decisión firme. ¿Qué hace Gustavo Montalvo a los 15 días de eso ocurrir?
va y lleva al ministro, al gobierno haitiano entero aquí a Juan Dolio, y dice todo lo contrario. Habla del apartheid, habló de Mandela. Ese Gustavo Montalvo, agente de USAID, habló de Mandela aquí, y que ya esto era una nueva era, y que la independencia nuestra fue en realidad una pugna de las élites oligárquicas del país, llena de prejuicios con el tema haitiano, y que ya habría una nueva era de un gran diálogo histórico con Haití, lejos de los prejuicios de las derechas. ¿Qué le decíamos nosotros a Danilo Medina? Yo personalmente se lo dije varias veces, presidente, no creen en ese diálogo. Haití es un estado fallido, no es verdad que van a cumplir absolutamente nada. Al final, para redondearla, viene la definición de qué camino tomar, y se ligó con el tema político. Danilo se mete en reelección y considera que debe de irse por el camino de Gustavo Montalvo, del entreguismo con Estados Unidos, para que Estados Unidos no le bloquee su reelección en el Congreso. Por eso ustedes vieron que Danilo compró ese Congreso, compró esa reforma en una compra masiva, corrupta, subvirtió el orden constitucional, y Estados Unidos no dijo nada. ¿Por qué? Porque Estados Unidos le pidió a cambio mantener la frontera abierta, no deportar a nadie después de lo que le hicieron en la OEA, el pulso, la ofensiva que hizo Haití, y de suspiro le sacó el 20 de enero un acuerdito militar que le permitía a Estados Unidos una base militar aquí, con 800 hombres armados, con barcos, con aviones, con espectros radioeléctricos, con inmunidad diplomática, que gracias a Dios el Tribunal Constitucional lo anuló. Es decir, Danilo negoció con los Estados Unidos el tema de su reforma constitucional a base de entregar la soberanía. Y ahí nosotros, junto con la forma con que él se impuso en el Congreso, decidimos el rompimiento. Doctor, simplemente antes de darle la palabra a Domingo Rojas Pereira, quiero aclarar lo siguiente para motivar a la audiencia a que entienda un poco. Gustavo Montalvo no era un desconocido en el PLD. En la campaña electoral del 12, tú le preguntas al país si oyó la voz de Gustavo Montalvo. Muy bien, pero que quiero llevar hacia atrás. Fue dirigente del PLD. Es correcto, dirigente hace años del PLD, y además dirigente político en la UAS de la facción del PLD. Y después de eso, Andrés, fue que se fue a trabajar con USAID. Pues está bien. Porque es verdad que Gustavo Montalvo fue dirigente importante del PLD. Exacto. Y después se fue al sector privado a trabajar con la embajada norteamericana. Lo nombra Leonel en su gobierno y se pelea con Leonel porque él estaba en la CREP. Y la Comisión de Reforma. Él estaba en la privatización junto con Tony Isa. Y la Comisión de Ética también tuvo. Exactamente, pero donde él el ideólogo de la privatización de las empresas del Estado como una política americana del 96, que fue de los grandes errores de Leonel Fernández y del PLD, la encabezó Gustavo Montalvo en el 96, en low profile, vamos a decir. Bueno, lo que quería era acotar para que la gente sepa, es un dirigente importante del PLD, del establishment, vamos a decir así. Que después se metió a USAID. Bueno, pues está bien. Pero eso es trabajo profesional. Los americanos saben mucho. Trabajo profesional. Ubican bien la gente. El doctor Domingo Rojas Pereira, de una familia importante, con luz propia, tiene la palabra. Gracias por luz propia. Buenos días a todos, y agradecerte a ti y a Michelle, obviamente, que este proyecto finalmente se haya concretizado de Red Social en Síntesis, que es una iniciativa de todos nosotros, pero principalmente encabezada por Juan Carlos. Buenos días. Buenos días. Todo el mundo sabe en el país que el eje central del discurso de la Fuerza Nacional Progresista y del Polo Soberano es el nacionalismo, es la defensa de la soberanía nacional. Ahora bien, ¿qué pueden esperar los electores del Distrito Nacional de Vinicio Castillo Semán en caso, y de la Fuerza Nacional Progresista, porque tiene un candidato que está contendiendo en el proceso electoral, de caso de ganar las elecciones como senador del distrito, aparte de que va a ser obviamente una voz que va a servir de contrapeso en el Congreso Nacional? ¿Qué otros ejes, aparte del tema de la soberanía, se podrían esperar de la Fuerza Nacional? Los ejes fundamentales que hemos planteado, aparte de la soberanía, son la defensa de los valores cristianos. Hay una ofensiva de los Estados Unidos también, porque no solamente el tema de Haití,
de barrer con los valores cristianos de vida y familia de la República Dominicana. Eso es lo que se llama la agenda del embajador. Por eso ustedes ven que las iglesias evangélicas y católicas que nunca se habían metido en procesos políticos electorales han planteado que ante una embestida exterior de barrer con los valores cristianos es indispensable exigirle a los candidatos definiciones sobre temas fundamentales. Por ejemplo, es una ya no un plan, sino una ejecución del gobierno de los Estados Unidos de la embajada, hacerle un lavado de cerebro a nuestra juventud desde los colegios. ¿Quién es el único legislador que está en el Congreso? No como promesa, no, ahora mismo, enfrentando el libro de Profamilia, que está subvencionado y pagado por la Embajada de los Estados Unidos, que plantea a los adolescentes que no son varones ni hembras, que el género lo escogen ellos después que prueben? Oiga eso, eso estamos hablando de un manual de Profamilia que le trata de quitar a los padres, que constitucionalmente son los únicos que tienen derecho a hablarle a sus hijos en cómo educarlos en esa materia sexual, son los padres. Quitarle eso a los padres, quitarle eso a las iglesias. ¿Para qué? Para formar una clase de juventud degenerada. Ahí se habla de películas pornográficas, de hacer cineforum, ahí se habla de hacer concursos en las aulas de cómo ponerse un preservativo, así directamente en las prácticas. Esa es una política de los Estados Unidos. Pero ¿cuál sería el fin ulterior, según usted, de esa? Fomentar el homosexualismo, fomentar el matrimonio gay, decirle a un muchacho: mira, tú en vez de enamorarte de una muchachita, te puedes enamorar de tu compañerito, y puedes en el futuro pensar en casarte con tu compañerito. Es decir, es una sociedad que quieren barrer en las esencias. Pero doctor, pero ya no como un plan, ¿cómo te digo? Que está, no, en algo en ejecución actual. Quieren legalizar el matrimonio gay. Y el embajador que han enviado con su esposo, su compañero, cosa que nosotros respetamos, la vida personal de cada quien. Nosotros no tenemos prejuicios contra los homosexuales. Lo que decimos es que el embajador no ha venido aquí como embajador de los Estados Unidos, él ha venido como un activista gay, como un promotor de imponerle a este país esa práctica. Y la única opción política que no ha tenido temor de enfrentar eso, que es la disolución de este país, se llama la Fuerza Nacional Progresista y el Pueblo Soberano. Después ustedes no han oído, para darte, excúsame Michelle, le voy a poner el ejemplo más radiográfico. El Diario Libre, uno de los principales periódicos de este país, fue objeto de una discriminación de la embajada norteamericana, porque publicó una foto inconveniente del embajador con un grupo de invitados en una piscina en traje de baño. La CIP se pronunció, la asociación de diarios, la de periodistas, todo el mundo. Ustedes oyeron un político que no fuera quien habla, y los miembros de la Fuerza Nacional Progresista solidarizándose con el Diario Libre. No, ¿por qué? Porque le tienen miedo al embajador, porque el embajador va a la Cámara Americana del Comercio y dice: el que no esté de acuerdo conmigo, que vaya a entregar la visa. Entonces, ¿qué pasa? Ellos quieren imponer esa agenda, y en el próximo Congreso el tema de los valores cristianos, el aborto, va a volverse a discutir, porque el Tribunal Constitucional no entró en el fondo de la discusión. Claro. Estos van a ser temas centrales. La seguridad ciudadana, para terminar, la seguridad ciudadana. Tengo 10 años, yo fui consultor jurídico en el Senado de José Tomás Pérez, que fui su jefe de campaña en el 2002. ¿Y cuál fue uno de los proyectos fundamentales de las iniciativas? El Código Procesal Penal. Porque siempre he dicho, tengo 10 años diciéndolo, que este país no va a tener seguridad pública con un código de delincuentes para favorecer delincuentes. Pero esos son ejes, la seguridad ciudadana
el tema de los valores cristianos y el tema de soberanía son los 3 ejes fundamentales de nuestra campaña. Yo muy breve, ustedes no tienen temor en cuanto a votantes, porque nosotros, usted sabe muy bien que nos sumamos a todas sus políticas, y creo que dentro de los medios ha sido así tradicionalmente, así ¿verdad? Pero ahora van a elecciones. Nosotros por lo menos no recibimos votantes, nosotros nadie tiene, la gente lo quiere, lo pone o no lo pone. En el caso de los votantes, ustedes, cuando hablamos de gente que quiera apertura de frontera, gente que quiere nosotros planteamos el muro, la apertura de la gente que quiere que no está de acuerdo con la política, o que está de acuerdo con la política del matrimonio gay, o las mujeres que están de acuerdo, un grupo de gente que está de acuerdo con el aborto. ¿Ustedes no temen que esto le afecte con estas minorías? Pero que la democracia es eso. Por ejemplo, mi amigo Max Puy y Minú y Guillermo Moreno tienen los LGTB, tienen, bueno, eso ellos creen en eso, y democráticamente ellos tienen todo el derecho de que el que esté de acuerdo con que aquí se instituya el matrimonio entre hombres y entre mujeres, que voten por ellos, o que voten por Danilo, o que voten por Luis. Es decir, eso no es una... yo no estoy diciendo que no pueda, que eso es una cuestión que no tiene una expresión democrática. Ahora, nosotros somos, aquí lo puedo decir a 90 días de las elecciones, la única opción política definida con estos temas somos nosotros. ¿Qué quieren los políticos? ¿Qué le agradaría a los políticos? Que este tema no se tratara. Está bien con todo el mundo. Para estar bien con Dios y con el diablo. Estar bien en la embajada americana con el esposo y el embajador y el esposo, y estar bien con la iglesia católica, evangélica y el pueblo cristiano. A un político tradicional no le gustaría que le pregunten, por eso es que el debate es peligroso. Sí. Porque el debate hay que fijar y te dice, ¿qué usted cree del matrimonio gay? Sí. Defínase. ¿Qué usted cree del aborto? ¿Qué usted cree y ese es un tema? Esos son temas. ¿Qué usted cree de la frontera abierta? Esos son temas. Es un programa. ¿Qué usted cree? Salir huyendo. No, y sobre todo que en un eventual debate que ojalá la red social propugna, porque hay un debate presidencial a nivel de los candidatos presidenciales, podría costar unas elecciones. Es una respuesta a una fijación de posición que un candidato haga, pero y que no convenga a la mayoría de la sociedad. Toda sociedad democrática, a eso es que tiene que presionar. Claro. Porque en el debate no hay teleprompter, ni hay papelito que pasar. Si tú tienes un país, ni hay un libreto prehecho. Tú tienes un país que te está viendo las capacidades del hombre o de la mujer que quiere gobernarte. Doctor, mire, ¿cuál es parte del atraso político de nosotros? Que eso no se quiere. Por eso yo voy a apoyar a partir del 27 de febrero la propuesta de la Junta Central Electoral de modificar la ley electoral y de hacer eso obligatorio. Es así. Doctor, mire, es una actitud muy responsable de la Fuerza Nacional Progresista, atípica, muy responsable y atípica, porque los políticos lo que andan es buscando votos, y donde tú lo menos posible que pierdas hay que no caer ahí. No, y no comprometerte. Ahora, no, está bien. Ojalá que se puedan dar los debates. Ahora miren, Síntesis y Red Social está preocupada seriamente por el proceso educativo en la República Dominicana. A nivel internacional vemos los detalles en que damos nada más para hacer esta acotación. Okay. En el mismo momento que se quiere lavar la cabeza de nuestra juventud en el plano de su formación sexual, de su vida, de su formación, en ese mismo momento se le está borrando la historia dominicana. Fíjate en la sociedad que quiere pero son los mismos intereses. Estamos de acuerdo. Donde Duarte, Sánchez, Mella, los restauradores, eso no sirve para nada. Lo que vale la historia haitiana. Es decir, la masa que tú estás creando de juventud hacia el futuro es homosexualismo, lesbianismo, sexo libre, y al mismo tiempo desarraigarlo de los valores fundamentales de la nación. Pero yo no creo que los principales partidos estén en eso. Puede ser que apoyen, o sea, bueno, pero es la política actual. Bueno, exacto. Pero no creo que sea así. Pero yo creo que hay que ser vigilante. De la componenda. No, la componenda. Yo creo que hay que ser vigilante. Pero yo quiero entrar en este tema porque el tiempo avanza.
Vemos los indicadores internacionales en que los jóvenes de ahora están muy mal en matemáticas y muy mal en lengua española, vamos a decir así. Vemos aquí en las redes sociales, y red social es una red social, como la gente escribe una palabra con H y la pone sin H, porque entiende que la H es muda, y eso no importa. La calidad de la educación, la calidad del profesor, ¿dónde se enfoca la Fuerza Nacional Progresista en este tema transversal e importante para todos? Yo hice hace años, incluso en un artículo del Listín Diario, propuse que, porque conozco eso que tú estás planteando, que aquí hay que formar profesores. Tenemos que importar profesores que puedan educar y entrenar profesores dominicanos. Pero no quiere la ADP. Pero hay que hacerlo, porque eso no es un problema que quiere la ADP, es que nosotros hay una involución en la formación de los profesores. Cuando tú oyes los profesores que tuvo mi padre hace 70 años en una escuela pública de San Francisco de Macorís, y esas generaciones, estamos hablando de hace 70 años, y compara con lo que tienen los muchachos hoy, tú te dices, ¿qué es esto? Es del cielo a la tierra. Y yo sé que no podemos tampoco, porque aquí hay una sociedad mucho más pequeña, pero tenemos que aspirar a elevar la calidad, no solo de los sueldos de los profesores, sino el material humano y la capacitación de los profesores. Porque el problema, lamentablemente, es que si el profesor no sabe nada, ¿qué le va a enseñar a los muchachos que están en una escuela? Es un tema grave. Sí, estamos hablando de un tema grave. Y un tema donde debe imponerse la voluntad y la autoridad del Estado. Política. Claro. Que no la ha habido. Claro. Incluso Cuba, yo te voy a decir algo. Yo lo planteé en mi artículo. Cuba no hubiera podido ayudar con eso. El gobierno lo planteó. Con miles de, pero no es que lo planteó, es que hay que hacerlo. Y incentivar, porque para eso está el 4%. No, claro. No hacerlo como un tema nada más obligatorio, sino un incentivo para los que se quieran formar. Y las mayores calificaciones, porque eso es un plan. El tema no es tanto ahora la infraestructura, que ya la tenemos. Vamos a la calidad. Pero lógico. La calidad del profesor, la calidad del estudiante. Mira, eso de la tanda extendida, eso está muy bonito, pero tú tenés los muchachos hasta las 4 de la tarde sin hacer nada. No, pero no es eso, no. Oye, no. Aparte de lo de la calidad que estamos hablando. Pero déjeme decir, voy a corroborar sin currículum, sin doctor, sin un tema educativo que darle, doctor, también es un lío. Doctor, mire, brevemente, antes de Juan Carlos, mire que si mi hijo está en la tanda extendida y llega a mi casa a las 5 de la tarde, entonces me dice, papi, vamos a hacer la tarea. Digo, pero ven acá, mi hijo, porque tú estabas haciendo la tarea extendida. No, pero la tarea extendida incluye la tarea. Pero si no la hacen, oye, entonces hay que hacerla en la casa. La información que yo tengo de todo el país es que la tanda extendida es tenerlo hasta ahora mismo. Esto hasta ahora, sí. Pues no te digo que eso no mejore. Tener los muchachos ahí. Debe cambiar. Como un tema eso es un que es verdad que le quita a los padres. Claro, el tema, porque le da la comida y lo mantiene ahí, pero eso es un arma de doble filo si tú no lo pones a hacer la tarea, si tú no le pones cosas concretas. Sí. Bien, Haití, salto de la educación local para irme a la globalidad en términos del proceso geoestratégico y geopolítico que está vinculado a Haití y la República Dominicana. Haití no solamente es un problema sanitario, Haití es un problema ecológico de todo orden. No obstante, luego del golpe de Estado de Bill Clinton a Jean-Bertrand Aristide, los Estados Unidos cumplieron el borrador internacional geopolítico que se repitió de 1914 a 1934. De repente, de nuevo, la MINUSTAH está ocupando Haití y la República Dominicana enfrenta grandes desafíos y graves circunstancias sociopolíticas generadas por ese caos político que se encuentra en Haití. Eso puede afectar las elecciones locales en función de que ante un vacío político se vislumbra una posible potencialidad de guerra civil. No se permite a la Balaz participar dentro del proceso democrático y Estados Unidos está incidiendo en el nombramiento y el surgimiento del nuevo primer ministro. ¿Cómo pudiese eso incidir si se crea un caos allí en función de las elecciones locales? Pero eso es parte de las cosas que nosotros nos lleva a enfrentar duramente al presidente Medina. ¿Cómo es posible que Haití se queda sin gobierno
con una crisis política previolenta, ostensible, y Danilo le mantiene una orden a las Fuerzas Armadas de no activar planes que están diseñados desde hace más de 20 años para evitar un éxodo masivo producto de un problema político violento en Haití. Es decir, aquí hay un tema que mientras eso ocurre, la frontera sigue abierta. Es como si lo estuviéramos llamando. ¿Por qué Danilo lo hace? Porque está en política, en la reelección. Y porque entiende que como Estados Unidos tiene un interés geopolítico de incentivar la migración para la República Dominicana, él no quiere tomar la medida, pero está sacrificando el país. Y está anulando el esfuerzo de los 2.000 millones de pesos que gastamos en el plan de regularización. Porque ¿de qué sirve el plan de regularización que hicimos si tú tienes la frontera abierta y sigue todo como si nada, todo el mundo pasando como le da la gana? Hay lamentablemente una entrega de la soberanía, y esto ligado a planes económicos binacionales con grupos empresariales dominicanos con apoyo internacional para fomentar esa inmigración. ¿Cuál es el problema de fondo? Se está produciendo 15 años después de estar intervenido Haití. Miren el caos que hay. No han podido ni siquiera mínimamente organizar nada. Ese es un dolor de cabeza de la comunidad internacional. Para nosotros. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, ¿cuál es la mejor solución? La solución más cómoda para la comunidad internacional. Lo que decía el Novelis en su editorial: fomentar grandes emigraciones de haitianos hacia la República Dominicana. Claro. Y yo a los haitianos, déjame decirte, no los culpo, porque a quien nos toca proteger nuestro país somos a nosotros los dominicanos. Si nosotros no lo hacemos, nadie tiene que preocuparse por cuidar nuestra frontera. ¿Por qué está planteando la Fuerza Nacional Progresista el muro? Y es el único partido que está planteando un tema concreto, una política para frenar ese desorden. Somos nosotros. Pero sobre todo, no solo por la infraestructura física, sino para enviar una señal al mundo de que queremos la mejor relación con Haití, pero cada quien en su país, sí, respetando la soberanía de cada quien. Yo quería saltar, y brevemente, saltar de allí con el, disculpa al panel, con el tema de que a partir de ahora, saltando de Haití a la localidad, el tema de las encuestas, la guerra de encuestas, la manipulación respecto de la no regulación de las encuestas, pero esas encuestas, esos estudios de opinión de esas corporaciones establecen una distancia respecto del oficialismo y la oposición. Vimos como el PQDC se escindió del bloque progresista, y hemos visto como el bloque progresista, respecto del apoyo al oficialismo, la Fuerza Nacional Progresista se escinde también. ¿Cómo usted ve el panorama respecto del análisis de las encuestas? Mira, para continuar. El Palacio Nacional está muy desesperado en este momento. Y se produjo algo que era previsible. Bueno, en el programa que yo hice con Michel se lo decía hace un mes y medio, un mes y pico. El gran problema es que Danilo y el grupo José Ramón Peralta, el grupo Gonzalo Castillo, el grupo más cercano, se llegaron a creer el tema del cuento del 70 y el 80%, y los racionalizaron, y eso explica muchos de los errores políticos graves que han cometido, incluso internamente. ¿Qué ha pasado? El gobierno basó su estrategia en la invencibilidad de Danilo. Sí, pero en ese sentido, es que yo creo que, como usted dice, el gobierno cometió un error, pero cometió un error de apreciación de los números que le daban sus encuestas. Danilo Medina, ni ningún candidato presidencial en este país, en la época post-Trujillo, ha tenido un 70% de intención de voto. Claro. Lo que Danilo Medina tenía era un 70% de aprobación a su gestión. Exactamente. A su gestión. Exactamente. Y la tenía porque engañó a la oposición. Porque la oposición creía que él no iba a ser candidato. La oposición creía que el candidato iba a ser Leonel, y veían a Danilo como un aliado. Por eso se pasaron 2 años alabando el gobierno de Danilo, por eso. Pero eso es un espejismo, eso no es intención de voto. ¿Cuál es el problema ahora que tiene Danilo? Que al basar su campaña
en que, bueno, esto es un clavo pasado. Sí, es malo, esto es un gobierno malo, pero se va a quedar. Sí, la gasolina es un robo, un atraco, pero se va a quedar. La factura eléctrica es un robo, pero se va a quedar. El plátano está y el pollo a 80, pero se va a quedar. Él vendió eso en los sectores de poder, en los sectores medios. Bueno, este hombre tiene una popularidad que nadie puede competir con él. Y si hacemos... Entonces, escúchame, ¿cuál ha sido el problema? Que cuando tú haces una campaña en base a eso, tú tienes los pies de barro. Y le pasa lo que le pasó. La encuesta Gallup, que fue la que él usó para construir esa percepción, el día después de su proclamación en el periódico Hoy, le derrumba toda la estrategia. Rafael Acevedo le publica, horas después del Palacio de los Deportes, de la proclamación de Danilo, una encuesta con un 51.8, cuando la última había sido 63%. Una baja de 11 puntos significa una pérdida de 750,000 votos. Eso produce un pánico. ¿Cómo es una baja de 11 puntos? Del electorado son como 600,000 votos. En 6 meses. En 6 meses. Eso produce un pánico, tanto en el Palacio como en todo el equipo de estrategia, porque todo eso se viene abajo. Los grupos de poder empiezan a ver entonces la segunda vuelta como una posibilidad real, porque un hombre que ha bajado 11 puntos en 6 meses y va por un 51.8 tiene una alta probabilidad de terminar en 45, 46, 47%. Y ellos no están psicológicamente preparados para ese derrumbe. Eso ha producido obviamente una gran desesperación en los grupos que manejan la estrategia del Palacio. Y lo que ha pasado después de ahí son traspiés tras traspiés. Lo de Vargas Llosa, por ejemplo, después de eso le tumbó 5 puntos. Por eso ustedes vieron que tuvo Montalvo y Roberto Rodrigo Manchena que caerle arriba al ministro de Cultura. Porque en el tracking que hace mi amigo José Ramón diario, la repulsa del país con lo de Vargas Llosa fue enorme. Y los asesores brasileños le dijeron a Danilo: usted tiene que separar su gobierno y trate de decir que usted no es que está detrás de eso. Ok, doctor. Mire, doctor, yo acabo de decir que ustedes tienen una posición muy responsable y después dije atípica. Ustedes tuvieron casi 20 años de alianza con el PLD. 22 años, correcto. Y ustedes han dicho, yo lo he oído, que la ruptura no es con el PLD. Entonces yo pregunto a usted ahora, para debatirlo con la gente, ¿por qué está tan contenta la Fuerza Nacional Progresista en que Danilo siga bajando? Si hay una polarización de partidos donde ustedes no tienen la oportunidad de ganar, según las encuestas, ¿por qué está tan contento? Los únicos que pueden decir si nosotros tenemos posibilidad o no de ganar es el pueblo. Eso es verdad. El tema de las encuestas es muy circunstancial. Nosotros entendemos que si el voto cristiano, solo el voto evangélico de este país es el 30%. Lo dije por el nivel de encuesta. Solo el voto evangélico, que es mucho más militante que nosotros los católicos, es el 30% del electorado. Si el voto cristiano es direccionado a los políticos que están defendiendo los valores cristianos en esta contienda, y el voto de defensa de la soberanía se anima y vota por el Pelegrín Castillo igualmente, nadie puede asegurar lo que va a pasar en 90 días. Y hay una amplia parte de la militancia, de los simpatizantes del PLD en el pueblo que simpatizan con nuestras candidaturas. Sí. Porque nadie puede ocultar que Leonel Fernández es el líder real de ese partido. Y lo comprobé. Él me invitó a mí y a mi padre hace 2 días en un acto en el Hotel Embajador. Ahí demostró Leonel que es el líder. Yo le decía a mi padre, sin ser candidato a nada, por Leonel no es candidato a nada, y sin poderle ofrecer nada a nadie, vamos a decir, ahí no cabía un alma. Pero él decía... Ahí no cabía un alma, y la gente que estaba ahí, empresarios, clase media, gente importante, que fue a oírle,
en una circunstancia muy difícil para él porque no está en la carrera. Sí, pero el mismo Leonel dijo en un artículo que el líder era el que daba los sobrecitos. No. Al principio del gobierno. El líder del PLD es Leonel Fernández. Entonces, ¿qué pasa? Ese líder, este grupo del Palacio, lo sacó de la carrera con malas artes. No quiero repetir aquí lo que pasó, todo el mundo sabe. Y hay una parte importante de ese liderato en el pueblo que no va a votar por Danilo Medina y que va a votar por la Fuerza Nacional Progresista y sus candidatos. Vamos a hacer un poquito de... Pero nosotros no estamos aquí haciendo un trabajo para que otros ganen. Nosotros estamos haciendo un trabajo para ganar. Y en el caso particular mío, déjame decir, yo estoy encabezando las encuestas aquí en el Distrito Nacional. Muy bien, pero yo estuve en Capotillo antes de ayer. Y el apoyo que recibí en los sectores más populares del país es increíble. No, pero escúchame, pero para redondear, tanto en gente que ha simpatizado o simpatiza con el PLD. Increíblemente, oye esto, con gente que me dice que iba a votar, lo que va a votar por Luis Abinader, que también me dice que van a votar por nuestra candidatura. Es decir, estamos en un proceso de aglutinación de fuerzas interesantes, doctor, de diferentes en la candidatura como senador. No, tú sabes el respeto que me merecen ustedes como familia y como profesional. Siempre ha sido un gran amigo. He sido un buen amigo y lo respeto como profesional también. Pero lo quiero aclarar porque me refería por el tema de la polarización que se están viendo en las encuestas. Es que claro que no es un tema de ratificación, sino es lo que estamos viendo ahí. Los grupos empresariales que están en el plan binacional, vamos a estar claros, no quieren que Pellegrini, es más, ni preguntan a las encuestas. Fíjate si están tan preocupados. Ese es un tema que también. a Pellegrini lo miden, no es que sale bajito, no pregunte por él. ¿Por qué? Porque para los grupos que están con el plan binacional es un dolor de cabeza de que la opción nacionalista pueda crecer, por eso ellos quieren la polarización. Vamos a hacer un poquito de política ficción al tenor de los planteamientos de la Fuerza Nacional Progresista y de las encuestas. Si las encuestas dicen que los dos principales candidatos que están mejor posicionados son Luis Abinader y Danilo Medina, y gana cualquiera de ellos dos en mayo, según los planteamientos que ustedes hacen, el país está entrampado. ¿Por qué? Porque ambos candidatos tienen la agenda de la embajada americana y de las potencias que, al decirle ustedes, están incidiendo en ese plan que hay de que República Dominicana se haga cargo con una parte de las precariedades del pueblo haitiano. Entonces, se vende a Luis Abinader en algunos sectores como el candidato de la embajada americana, porque el embajador en persona lo visita frecuentemente, fue el primer político, que eso pasó aquí desapercibido. Cuando se acredita el embajador como el primer político que se reúne, aparte obviamente del presidente que entregó las credenciales, fue con Luis Abinader, que lo visitó en su casa. Entonces, al tenor de lo que ustedes plantean, el país quedaría entrampado de ganar cualquiera de los dos candidatos que son punteros, porque ambos tienen la agenda, según ustedes, de la embajada americana. De manera brillante, tú diste la razón por qué estamos nosotros en esta candidatura. Nosotros vimos al país entrampado. Y por eso entendimos que el país necesitaba una opción diferente. Y por eso salieron del bloque progresista. Claro, para que tuviera una opción diferente a que no fuera genuflex ante la embajada norteamericana en cosas que son fundamentales para el país. Porque nosotros tenemos muy buenas relaciones con los Estados Unidos en los demás aspectos, pero en estos aspectos, obviamente, somos los únicos que tenemos una posición clara. Soberanía y valores cristianos de vida y familia. Sí, pero por eso es que, y por eso no se ve una alianza ahora en ningún, van a mantener. No hay alianza firma con ninguna de las opciones por lo menos en mayores. En una primera vuelta no hay. Nosotros vamos con nuestra candidatura. Bien. El tema de las polarizaciones hay que hablarlo, porque yo estoy de acuerdo con que cuando hay polarización las encuestas realmente cambian, porque todo el mundo tenemos pendientes las propuestas, hablar de muchísimos temas que hay. Vamos a ver, creo que en un primer programa como este, hablando... El Val de Santiago del Monumento de los Restauradores. Hay que tomar... Hay que estar vivo. El crucero de nudistas que llega hoy a Samaná, no sabemos si lo van a dejar ampliar desnudo o le van a poner ropa. Taparrabo. Bien, pero yo creo que este es un
un primer esfuerzo entre red social y síntesis, y vamos a tratar de corregir una cantidad todavía, gracias al licenciado Semán, muchas gracias a ustedes, que uno se atreve a hacer. Vamos a tener que ponerle tiempo a las preguntas, marcar un poquito las cosas para que este esfuerzo que se va a realizar algunas veces de aquí a las elecciones nos quede todavía un poquito mejor. Licenciado, muchísimas gracias. Gracias a Red Social. Estaremos con este tipo de encuentros próximamente. Y ojalá y propicien un debate con Reinaldo y Alberto. Bueno, el problema es que los debates hay que fijar posiciones, usted sabe. Claro, nosotros lo vamos a proponer. Bueno, cuente conmigo. Bien, señores, gracias. Nos vemos esta tarde en la repetición de Síntesis a las 5 de la tarde por Carivisión y mañana a las 5 de la mañana por Telecentro.